Qué lindo saludarles este domingo 24 de mayo del 2020. Estamos predicando desde lo que será la Casa de Centro Cristiano en Dallas. Tenemos el privilegio, Dios nos dio este regalo y con una razón muy especial. Y esa razón se está empezando a cumplir ya porque estamos usando este lugar para compartir el Evangelio de Jesucristo. Déjenme decirles que hemos extrañado a cada uno de ustedes, hemos extrañado sus saludos, sus abrazos, encontrarnos en la entrada de nuestra iglesia, saludarnos, pero esperamos que pronto volvamos a estar juntos nuevamente, continuando con la labor que Dios tiene para Centro en esta ciudad. Quiero compartir sobre el tema lecciones del desierto, porque hay cosas en nuestra vida cristiana que solo podemos aprender en el desierto. Por desierto entendemos o simboliza los momentos duros de nuestra vida, los momentos de prueba de nuestra vida. La semana pasada, durante nuestra lección de Grupo Vida, aprendimos que en el desierto aprendemos a confiar en Dios, aprendemos sobre su misericordia, aprendemos sobre cómo la soledad del desierto y la escasez que pudiéramos tener en ese momento nos hace confiar y nos hace crecer en nuestra fe cristiana de tal forma que alcanzamos o nos acercamos a lo que Dios tiene y al hombre y la mujer que Dios quiere moldear en cada uno de nosotros. Siguiendo con ese tema de lecciones del desierto, vamos a hablar específicamente sobre algo que sucede en el desierto cuando vamos y no estamos preparados. ¿Qué piensa, por ejemplo, de la sed? La sed es una de las necesidades, o el agua es una de las necesidades que se manifiesta a través de la sed. Dice los científicos que una persona normal puede vivir sin comer aproximadamente 40 días, sin dormir 11 días, sin aire no más de 2 minutos. En condiciones normales, y sin beber agua 3 días. 3 días es lo más que podríamos soportar sin beber agua. Después del aire, entonces, el agua es la necesidad más elemental del ser humano para mantenernos con vida. Dios permite que el pueblo de Israel pase por una dura experiencia que los lleva a olvidar todos los milagros anteriores que ellos habían experimentado en el trayecto por el desierto. Los lleva a una situación donde experimentan sed de una manera angustiosa, y eso desarrolla una forma de pensar que demuestra que no estaban todavía listos para pasar a la tierra que Dios les había prometido. En Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7, dice lo siguiente. Dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba. También lo llamó
Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Porque los momentos de necesidad, los momentos de prueba, los desiertos en nuestra vida nos llevan a plantearnos si en realidad Dios está con nosotros o no. Hemos estado durante estas últimas semanas ministrando a una familia que está pasando muchísimas necesidades de salud y muchísimas situaciones difíciles. Y nosotros obviamente hemos tratado de llevarle una palabra de consuelo, una palabra de aliento, pero ella tiene que experimentar por ellos mismos la respuesta de Dios. Y esta tarde recibíamos el testimonio de cómo en un momento de angustia, en un momento de dolor, se fue a un lugar apartado de su casa, se arrodilló, se vació en lágrimas y le dijo: Dios, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Y en ese momento es razonable que cualquiera de nosotros piense: Dios, tú estás con nosotros, pero Dios la consoló de una manera especial. Dios se reveló a su vida y le hizo saber que Él estaba con ella, que tuviera confianza. Y a pesar de que había un posible diagnóstico de cáncer, el día de hoy nos dimos cuenta que el diagnóstico fue negativo. Es decir, ese encuentro con Dios en ese momento difícil resultó ser una bendición para su vida. Pero el pueblo de Israel pronto habían olvidado los milagros que habían visto. Israel salió de Egipto a Refidim. Ese lugar es un valle que queda exactamente a un día de camino del monte Sinaí, ¿verdad? Es un lugar, un desfiladero muy angosto, rodeado de piedras y sumamente seco y estéril. Ahí no crece prácticamente nada, porque en el desierto prácticamente no hay vida, solamente hay muerte. En esa situación, Israel, que representa o simboliza lo que iba a ser la iglesia, el pueblo escogido por Dios, tienta a Dios, dice la Escritura. En ese lugar, Moisés, tuvo un altercado con ellos porque ellos vinieron de una manera inusual a decirle: danos agua para que bebamos. Esa era la tercera prueba que ellos estaban pasando en muy breve tiempo. La primera, junto al Mar Rojo, cuando parecía que de nada había servido salir de Egipto, porque entre sus enemigos y en la salida de escape estaba el mar. Y ahí Dios permitió que de una manera milagrosa Moisés abriera el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. La segunda prueba fue cuando tuvieron hambre. Y Dios mandó el maná para que ellos fuesen alimentados de una manera especial, de una manera milagrosa. Y ahora los encontramos una vez más probados en su fe. La falta de agua fue una privación muy severa y significó un gran sufrimiento para los israelitas. No era fácil, era una multitud muy grande, con niños pequeños, con jóvenes, ancianos, una caravana caminando por el desierto y de repente se encuentran sin agua. Aquí tenemos una descripción típica de nuestra propia terquedad y de nuestra propia falta de fe. Ellos olvidaron rápidamente que Dios se había manifestado en el camino para proveerles primero una salida de escape, haciendo el milagro más grande que se conoce de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que es abrir el mar, partir el mar y permitir al pueblo pasar en seco, y posterior a eso hacer que el mar se tragase a los egipcios, a los soldados egipcios con sus caballos. Así que ellos tenían fresca todas esas cosas en su mente, pero a la prueba más inmediata reaccionaron como solemos reaccionar los seres humanos. Nos decepcionamos, perdemos la fe, perdemos el ánimo, nos ponemos negativos, nos ponemos depresivos y se nos olvida los milagros que Dios ha hecho alrededor de nosotros. Aquí tenemos lo que el apóstol Pablo menciona o llama como el hombre natural.
Hay una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural. Dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Dios nos lleva al desierto para darnos las lecciones más importantes de fe, de confianza, de dependencia en el Señor y no en nuestra propia fuerza. Cuando somos hombres, hablando de los cristianos en general, espirituales, y no somos hombres naturales, entendemos que ese es el proceso por medio del cual Dios quiere formarnos y mejorarnos y prepararnos para una nueva etapa en nuestra vida. Él le dio de comer maná en el desierto de Sin. Eso se evidencia en Éxodo capítulo 16. Dios en su misericordia les había dado el mejor alimento, alimento celestial, alimento del cielo, caído de la mano de Dios. Pero ellos seguían insatisfechos. Esto revela lo perverso que puede ser el corazón del hombre natural. No estaban contentos con los milagros que habían obtenido de parte de Dios y ahora se rebelan contra el líder que Dios les ha dado. Incluso cuestionan sus intenciones, ¿verdad?, de llevarlos al desierto y le dicen, ¿por qué nos sacaste? ¿Acaso nos querías matar? ¿Acaso nos querías destruir? Ese es el hombre natural reaccionando a la prueba, al desierto, a la lucha, a la dificultad. Pero el hombre espiritual, y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sea, reacciona confiando en Dios, como Job. Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud, esa es la respuesta que Dios quiere que nosotros aprendamos a dar. Pero nos cuesta, y por eso Dios nos tiene que pasar por el desierto, porque ahí es donde se revela nuestra verdadera identidad. Ahí es donde se revela quién en realidad somos y qué listos estamos para cumplir el plan de Dios. Sin embargo, una vez más, Dios tiene misericordia. El problema no fue que pidieron agua, porque tenían razón de pedir agua. El problema fue la manera que lo hicieron, amenazando al líder y desconfiando de Dios que les había proveído milagrosamente apenas unas semanas atrás. Y al pedir de ese modo, también pusieron a prueba la paciencia de su líder, la paciencia de Moisés, quien clamó a Jehová diciendo, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Moisés está llevando el caso, apelando a Dios para que Dios haga justicia. Moisés está disgustado. Él ha visto los milagros que se han hecho a lo largo del camino y piensa, este pueblo merece morir, ¿verdad? Y le pregunta a Dios, ¿qué hago? Moisés está pidiéndole permiso a Dios para castigar a Israel. Pero Dios tenía otros planes, como los tiene ahora con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Puede ser que no estemos reaccionando de la mejor manera, puede ser que a veces nos venza la duda, puede ser que a veces nos venza la incertidumbre, la depresión, puede ser que a veces nos venza el mal carácter y la amargura por estar pasando una situación que a nivel mundial ninguno de nosotros antes había experimentado. Y la respuesta de Dios es sorprendente, ¿verdad? Moisés quiere castigar al pueblo, pero Dios le contesta de una manera extraña. Le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y dice, he aquí yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Eso es Éxodo 17, 5 al 6. Así que en lugar de enojarse, en lugar de molestarse, en lugar de llenarse de ira, en lugar de descargar su enojo sobre un pueblo rebelde, de dura cerviz, como lo llama la Biblia, terco, Dios una vez más muestra su misericordia. En medio del desierto también Dios quiere mostrarnos su misericordia.
No te preocupes si no has sido el mejor, si has tenido momentos de duda, si has tenido momentos de prueba. No está bien, debemos haber confiado en el Señor, pero aún con esas cosas Dios tiene misericordia. Dios muestra su misericordia y le dice a Moisés que golpee la peña. Es decir, en lugar de castigar a Israel, Moisés castigará la roca. Esto que viene es lo más impactante de esta historia. Y Dios le dice a Moisés, mire lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, yo estaré delante de ti ahí sobre la peña. Es decir, Dios se pondría sobre la peña que iba a ser golpeada por Moisés. Él sustituiría a su pueblo sobre la peña. El Señor recibiría el castigo que era para el pueblo de Israel. Moisés, como se le ordenó, toma la vara y golpea la peña, y de ella salen aguas vivas que deben de beber el pueblo de Israel y que quitan la sed desesperante de sus gargantas. ¿No fue eso lo que Cristo hizo por nosotros? ¿No estuvo Él en lugar de nosotros en la cruz para ser castigado por nuestras rebeliones? ¿No fue Cristo muerto en sustitución de nosotros? Mire cómo lo describe Isaías 53, versículo del 4 al 6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue, no por sus transgresiones, no por sus pecados, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros, termina este párrafo, nos descarriamos como ovejas, todos. Dice la Biblia, no hay justo, aún uno solo. No hay nadie que pueda decir por su propio mérito, yo puedo ser salvo porque soy una buena persona. Por más que hayas leído la Biblia, por más años que tengas de cristianismo, tarde o temprano, por no decir diariamente, le fallamos al Señor. Pero para eso Cristo vino a la tierra, a convertirse en esa roca que fue golpeada, solo que fue en la cruz, para que nosotros pudiésemos tener hoy agua viva y poder salir del desierto victoriosos, confiados, a pesar de que pudiéramos haber perdido el trabajo, pudiéramos habernos enfermado, o a pesar de que estamos encerrados en un lugar y casi nadie tiene comunicación con nosotros. A pesar de todo eso, saldrás victorioso del desierto de la prueba, porque Cristo ocupó el lugar en la cruz del Calvario. Así como Dios estuvo en lugar de Israel sobre la peña para recibir el castigo que este pueblo merecía por sus rebeliones, presta atención. Así como Dios se puso en medio de la peña, Cristo estuvo sobre la cruz, los momentos más angustiosos de su vida, en sustitución del hombre para cargar su pecado y recibir el castigo que éste merecía. De ahí la importancia. Si estás triste, si estás abatido, si te sientes derrumbado, si te sientes caído, si te sientes solo, hay esperanza por medio de Jesucristo. De hecho, Él es el único por medio del cual podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida y podemos salir de cualquier problema victoriosos. Nos ha tocado en nuestra generación experimentar una pandemia y saldremos adelante porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y un día lo recordaremos y podrán venirse otras pruebas y podrán venirse otros problemas, otros conflictos, otras luchas y saldremos victoriosos. Porque esta es la bella historia de la redención.
la cual es clara tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esta es la expiación vicaria o sustitutiva de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo describe de una manera magistral en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Todo ese suceso que vemos en el Antiguo Testamento apunta a una sola verdad: la obra de Jesucristo en favor del ser humano. Ponerse en la cruz del Calvario no porque los romanos lo obligaron, no, porque Dios tenía un plan perfecto de salvación para el hombre, que tenía que ser cumplido por alguien sin pecado, sin mancha. Y ahí el Cordero de Dios, Cristo, dice el canto, es la roca de Oreb que está brotando agua de vida suficiente para ti. No tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar solo, no tienes por qué sentirte derrotado. Si la sed espiritual, si la sed de identidad, si la sed de inseguridad te está matando, yo te invito que vengas a Jesucristo en este momento. Puede ser aún que seas cristiano y que tengas muchos años, pero te sientes solo, te sientes triste. Ven a Jesús una vez más. Inclina tu rostro delante de Él y dile: Señor, perdona mis pecados. Yo confieso que creo en ti y te confieso como el Señor de mi vida. El desierto siempre traerá lecciones maravillosas para el pueblo de Dios y para la iglesia que somos nosotros. De nuestro Señor Jesucristo y de su costado traspasado allá en la cruz, dice la Biblia, brotó sangre y agua en Juan 19:34. De nuestro Señor Jesús aún brota agua viva para nuestra sed. Jesús todavía nos invita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Finalmente dice Juan 7:37 al 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? La iglesia, históricamente hablando, sus mejores momentos, sus momentos de avivamiento, no han sido cuando las cosas van bien, cuando todo está perfecto, cuando todo sale bien. No, ha sido en medio de la persecución, ha sido en medio de los mártires, en medio de muchos que han tenido que pagar con su vida el precio de seguir a Jesús, cuando Dios ha traído el avivamiento, cuando Dios ha traído la respuesta. Y yo creo que este tiempo de pandemia que estamos viendo es solo la preparación para la gran cosecha. ¿Por qué cree que Dios nos está trayendo a un lugar tan grande? ¿Por qué cree que Dios nos tiene en un lugar 4 veces más grande de lo que teníamos? Porque Dios tiene una cosecha para nosotros. Y quiero ir terminando. A esta altura de nuestra historia, algunos estarán preguntando por el pasaje similar en Números capítulo 20, donde Moisés golpea otra peña, de la cual también brotó agua. Esa historia se registra en Números 20 del 1 al 13. Esta vez Moisés desobedece a Dios y Dios lo castiga y no puede entrar. Le costó la entrada a la tierra prometida. Porque ¿qué hizo de malo? ¿Verdad? Dios le dice: tú y Aarón hablad a la peña y ella dará su agua y darás de beber a la congregación. Moisés debía hablar a la roca, no golpearla. ¿Por qué Dios no ordenó a Moisés golpear la peña como la primera vez? ¿Qué fue lo diferente? Israel estaba igual de sediento y Moisés aún tenía la vara en la mano. La respuesta es que la roca ya había sido golpeada. No se tenía que volver a golpear. Del mismo modo
Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por eso en Él podemos tener seguridad. Dice Hebreos 7:27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, lo que hacían los sacerdotes humanos antes de Cristo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La seguridad que tenemos en Dios es que no solamente están perdonados nuestros pecados pasados y nuestros pecados presentes, es que Dios hizo que Cristo muriera en la cruz una sola vez. Y ese sacrificio es suficiente para salvarnos, aún en medio de nuestros conflictos, aún en medio de nuestras pruebas. Aún a Judas, si se hubiera arrepentido y hubiera venido al Señor después de negarle y entregarle, hubiera sido salvado, hubiera sido rescatado. La salvación está ahí. Cristo no tiene que volver a morir. Podemos venir a Él con confianza, podemos venir a Él con la seguridad de que Él saciará nuestra sed. Eso es lo maravilloso de nuestra relación con Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él ya fue molido por nuestros pecados. Y con esa sola vez es suficiente, te lo puedo garantizar. Es suficiente para salvarte a ti, a tu familia, a tus descendientes y a todos los que vendrán y que confíen en el nombre del Señor. Y no importa cuántas veces tropecemos en el camino, y quizá algunas veces feo, quizá algunas veces nos avergoncemos de nosotros mismos, pero aún ahí el sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso yo te digo, si estás apartado del Señor, si conociste a Cristo y en algún momento te olvidaste y volviste a tu vida pasada, yo quiero decirte, es tiempo de volver a casa. El sacrificio sigue valiendo lo mismo que valió la primera vez. Cristo murió por tus pecados. Ven a Él, regresa a Él, toma del agua que Él nos está ofreciendo. Ahora Jesús solo requiere que le hablemos y a cambio Él nos proveerá de aguas vivas que refrescan nuestra alma. Dice la Biblia en una de las epístolas, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él todavía es la roca golpeada y herida de la que podemos recibir aguas vivas espirituales. Apocalipsis 22:17 dice, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué tanta es la sed que tienes de Dios en este momento? Quiero invitarte a orar ahí donde estás. Quisiera pedirte que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y dejes que el Señor sacie tu sed. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que están frente a sus televisores, frente a sus teléfonos, frente a sus tablets y a los cuales tú les has hablado por medio de esta palabra. Yo pido que por medio de tu Espíritu Santo, esa agua bendita, esa agua de vida que brota de Jesucristo, llegue a sus corazones y sus almas sean saciadas de una manera total y completa. En el nombre bendito y maravilloso de Jesucristo. Dios les bendiga y esperamos vernos personalmente muy pronto. Dios les bendiga.